Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Hoy traemos un repaso súper interesante sobre un artículo de Salvador Camarena, que pone la lupa sobre un punto de máxima tensión geopolítica entre Estados Unidos y México. Literalmente estamos hablando de tensiones, movimientos diplomáticos y repercusiones internas que podrían poner patas arriba la estabilidad de toda la región. Lo que vamos a hacer en esta explicación es desgranar esa columna de opinión tan crítica que Camarena publicó en El País. Nos va a dar una visión muy estructurada de los hechos y, por supuesto, de los fuertes argumentos del autor. Eso sí, nosotros nos mantenemos totalmente neutrales aquí, ¿vale? Solo queremos exponer la información de forma clara y directa para entender qué está pasando realmente sin tomar partido. Para que esto no sea un lío, vamos a seguir esta ruta. Primero, la solicitud de extradición. Segundo, la agitación en Sinaloa. Tercero, la defensa de la soberanía. Y por último, el dilema estratégico. Así de sencillo. Empezamos por el principio. Punto 1. La solicitud de extradición, que la verdad es un movimiento sin precedentes. 10. Si nos fijamos, ese es el número mágico aquí. El artículo cuenta que la administración de Donald Trump ha lanzado una petición masiva para detener y extraditar a 10 figuras del gobierno del estado de Sinaloa. Ojo, que no es cualquier cosa, es un auténtico bombazo que hace temblar los cimientos de la política en la región. Y lo verdaderamente alucinante es la magnitud de esta lista. No son cargos menores, ni mucho menos. Según destaca el texto, la lista la encabeza el mismísimo gobernador en funciones, Rubén Rocha. Pero es que además incluye al alcalde de la capital, a un senador que se veía como su sucesor natural y a altísimos mandos de la policía. Básicamente tienen a toda la cúpula gubernamental bajo la lupa de Estados Unidos. Pasamos al segundo punto, la agitación en Sinaloa, que es la crisis que está de fondo en toda esta historia. Para entender por qué van a por estos 10 nombres, tenemos que echar la vista atrás, porque la escalada es de película. El autor nos dibuja una línea temporal que empieza en las elecciones de 2021, que según cuenta, ya venían manchadas por el crimen organizado. De ahí saltamos al secuestro loquísimo del Mayo Zambada en julio de 2024, hasta llegar a este punto crítico en 2026, con avisos del embajador, la cancelación de la visa del gobernador Rocha y esa petición formal de extradición. Es una olla a presión. Y claro, Camarena no se muerde la lengua al hablar de la gestión de Rocha en Sinaloa. Al ver esta cita directa, nos damos cuenta de que el autor argumenta que el gobernador ha sido totalmente incapaz de pacificar su estado. El texto da a entender que, si nos fijáramos solo en los resultados de seguridad, hace muchísimo tiempo que esta administración debería haber dejado el cargo. Según el análisis, la estrategia estadounidense fue calculada al milímetro. El autor lo describe casi como un gancho de derecha a izquierda. Por un lado, el embajador americano aplaudía las inversiones privadas en Sinaloa y casi en el mismo momento, ¡pam!, se informaba de la cancelación de la visa de Rocha. Un mensaje clarísimo de que no se andan con rodeos. Nos vamos al tercer punto de nuestra ruta, la defensa de la soberanía y ese giro presidencial tan comentado. A ver cómo reaccionó la presidenta Sheinbaum ante esta avalancha. Pues el autor señala que, en lugar de apartarse, decidió arropar completamente a Rocha. Según el artículo, la presidenta se puso en modo defensora del partido, exigiendo pruebas casi como si estuviera en un tribunal y soltando un rotundo no al injerencismo. La crítica de Camarena aquí es que desde Palacio Nacional están poniendo por delante que el partido siga unido antes que la paz ciudadana. Para definir todo esto, Camarena usa un término demoledor, nacionalismo de manual. Lo que viene a decir el artículo es que esa reacción de sacar la bandera y rechazar cualquier acusación que venga de fuera es un acto reflejo total. Vamos, una respuesta previsible y sin ningún tipo de visión estratégica real para manejar la situación. Si ponemos las dos posturas cara a cara, el contraste es brutal. Y esto aísla súper bien el conflicto central del que habla el artículo. Tenemos a Estados Unidos tomando acciones muy directas, cancelando visas y usando la amenaza de los aranceles a su favor. Y por el otro lado, México respondiendo con pura retórica, pidiendo pruebas y defendiendo a los suyos bajo el paraguas del antiintervencionismo. Es un choque de trenes total, entre acciones tangibles y escudos políticos. Y así llegamos al último tramo, el cuarto punto, el dilema estratégico y las consecuencias que todo esto puede traer. Aquí, Camarena lanza una advertencia súper seria. Creer que defender a la patria es proteger a capa y espada a alguien con una credibilidad tan tocada como la de Rocha es un error estratégico gigantesco. Según él, mirar para otro lado con los problemas internos solo sirve para hundir la autoridad moral de México frente al mundo. Y es que el análisis subraya que los riesgos son de infarto. Con una administración en Estados Unidos que ya ha dicho que no dudará en mezclar la seguridad con los aranceles comerciales, México no se puede permitir perder peso como un país negociador y serio. Si se mantienen a figuras tan cuestionadas en el poder, el país se queda totalmente expuesto a que desde fuera le hagan chantaje un día sí y otro también. Esta frase resume a la perfección la tesis del autor. Camarena defiende que la soberanía de verdad no es proteger a los tuyos a ciegas.
La verdadera soberanía es limpiar la propia casa para demostrarle a todo el mundo que en las instituciones no hay hueco para la impunidad. Es una forma totalmente distinta de entender el patriotismo hoy en día. En definitiva, la postura que nos plantea Salvador Camarena en su columna es que envolverse en la bandera de México para salvar a políticos que están bajo un escrutinio tan brutal no ayuda al país. De hecho, le hace un flaco favor. Según su visión, hace falta muchísimo más que dar discursos de soberanía para defender realmente los intereses de la nación. Así que, para terminar este repaso, nos quedamos con esta pregunta dando vueltas en la cabeza. ¿Terminará costándole a la administración su posición de fuerza y su soberanía por culpa de querer mantener la paz dentro del partido? Es la gran incógnita sobre cómo se va a equilibrar esta cuerda floja entre Estados Unidos y México, y si tanta retórica aguantará el peso de las presiones diplomáticas reales. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy y desde luego nos deja muchísimo en lo que pensar.